Hola amigos, bienvenidos a otro sábado cultural que voy a dedicar a el fin del mundo, o el fin de un mundo, mejor. Un tema que estoy seguro, totalmente seguro, que lo he tratado en algún otro programa de sábado, tal vez un año atrás, 2, 3, 4, 5, o una semana o 2 o 3, da lo mismo. No guardo, no ocupo direcciones de memoria para recordar cosas que no tienen mucha importancia. De manera tal que puede ser que esté repitiéndome. Pero en el fondo es imposible repetirse porque las circunstancias en que se trata un tema, las circunstancias que rodean el tema, le dan más valor o se lo quitan. En este caso, yo creo que el tema que vamos a tratar de los años que precedieron a la Primera Guerra Mundial y el clima que imperaba en ese periodo es, es muy similar al que está viviéndose ahora y por lo tanto es motivo, diría yo, de alarma. De alarma porque estamos quizás acercándonos, como se acercaron los años previos a 1914, a una conflagración mundial, esta vez de un grado de destructividad 10, 100 veces mayor que el de la Primera Guerra Mundial, que fue tremendo. Hubo 20 millones de muertos, entre los que murieron en la trinchera, los que murieron después, los que murieron por la gripe española que llegó en esos años, todo junto, todo relacionado. De manera tal que los signos que estamos viendo ahora, las cosas que estamos viendo ahora, hacen que este tema, aunque lo haya contado, lo haya tocado antes, tenga sentido repetirlo. ¿Para qué hablo de los signos? Ustedes los conocen, los hemos tocado acá muchas veces, los han visto ustedes en la prensa, en la internet, en todos lados. Estamos viviendo un clima bélico, estamos viendo cosas que no se habían visto nunca, como este rapto o extracción del presidente Maduro, o si ustedes quieren, el dictador Maduro o el usurpador Maduro, pero igual no se había visto nunca una fuerza militar que llega a otro país, bombardea instalaciones militares, destruye a la Guardia Pretoriana que rodeaba a Maduro y se lo lleva en volandas, literalmente. Y luego establece un dominio indirecto de los que quedaron en la cúpula dirigente de Venezuela para manejar Venezuela de conforme a lo que Estados Unidos considera adecuado. Dejo de lado si eso que Estados Unidos considera adecuado es bueno o malo para el pueblo venezolano, es justo o injusto. Estoy simplemente señalando los hechos. Luego tenemos la guerra en Europa entre Rusia y Ucrania, tenemos las situaciones que se han producido en Medio Oriente, la guerra perpetua de Israel contra sus enemigos, porque es una guerra perpetua, a veces más caliente, a veces menos, pero esa guerra nunca se ha detenido desde el año 47 a la fecha. Y probablemente va a seguir aumentando en escala como ya ha ocurrido, y no creo que pasen muchas semanas más antes que Israel vuelva a atacar en forma esta vez más devastadora incluso a Irán, en la medida que ese país siga en manos de los clérigos en vez de caer ese régimen en vista de las protestas que hay hoy en día. El mundo está muy revuelto, muy bélico la atmósfera, además estamos todos a la espera de lo que pueda ocurrir si China invade Taiwán o trata de invadir Taiwán. Entonces, en medio de ese clima, yo creo que un tema como este tiene mucho sentido. La Primera Guerra Mundial fue precedida, tal como ahora, por un orden mundial que había sido establecido básicamente por Inglaterra. Un orden mundial, o más bien dicho, un orden europeo, basado en el predominio industrial, comercial y naval de Inglaterra. Inglaterra, en su calidad de isla, tiene esta ventaja que no necesita grandes ejércitos, pero sí necesita una tremenda, o necesitaba en esa época, ahora ya no es tan importante, una tremenda fuerza naval. En la doctrina naval británica, la idea era de que el Reino Unido tenía que tener siempre el doble de barcos de batalla importantes que la suma de la segunda y tercera flota. O sea, si la segunda flota más importante más los barcos de la tercera flota más importante eran 20, por dar un número cualquiera, el Reino Unido tenía que tener 40, el doble de la suma del segundo y el tercero. No sé si se cumplió a la pata esa doctrina, si efectivamente era así,
pero como doctrina existía, y eso les da a ustedes una idea del predominio naval que tenía Inglaterra desde, yo diría, desde mitad por lo menos del siglo XVIII hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. Primero con flotas, con barcos de madera y velamen, luego aparecerían los blindados, los ironclad, como lo llamaban, como era el Huáscar, como era nuestro barco, el Blanco Encalada y el Cochrane. Después aparecerían los barcos de batalla más desarrollados, después los Dreadnought, etc. Era entonces un orden en el que imperaba Inglaterra sobre la base de esta supremacía naval, industrial, comercial, era el centro financiero del mundo. Y entonces, en función de eso, había un orden, porque los órdenes mundiales no salen de la nada, no salen de un acuerdo diplomático, salen de una realidad derivada de la correlación de fuerzas. El que tiene más poder, el que tiene más influencia, el que tiene más capacidad militar en última instancia, establece ciertas normas tácitas o expresas, y eso ya lo podemos llamar orden mundial. Y para poner fechas que son algo arbitrarias, entre, digamos, el último cuarto del siglo XIX, 1875 en adelante, y el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, es un periodo en que este orden mundial llega a su apogeo, se constituye en una especie de globalización, se constituye en un mundo donde el progreso material se acelera el desarrollo tecnológico, empieza a aparecer una invención tras otra, el telégrafo, la telegrafía sin hilo, como llamaban a las emisiones de radio, el motor a explosión, los aviones, los barcos con turbina en vez de los motores con motores con pistones movidos por vapor, turbina, mucho más eficiente. Montones de desarrollos tecnológicos en el campo de la industria química, la medicina, la salud pública, la ingeniería, muchas cosas. Entonces, había una sensación de que el progreso estaba ya asegurado, que lo de la guerra era un asunto que iba quedando atrás. Habían habido guerras en este periodo. En 1851, la guerra de Crimea, en que Inglaterra, Francia y Turquía enfrentaron a Rusia y vencieron a Rusia. Hubo otra guerra muy sangrienta, pero que duró poco, la guerra franco-prusiana de 1870, pero eran eventos locales, no eran guerras mundiales. La guerra de 1871, donde por un lado se batieron antepasados míos por el lado de Francia y otros antepasados míos se batieron por el otro lado. Fue muy sangrienta, pero fue más o menos breve y no conmocionó a todo el mundo, simplemente manifestó en forma clara y desnuda cómo había crecido Prusia y luego cómo eso se convirtió en el Imperio Alemán. Hubo un cambio. Pero en general, después de eso, Europa conoció la paz y este desarrollo en todos los aspectos, estimados amigos. Pero ¿qué pasaba al mismo tiempo? Mientras las élites europeas se comunicaban fácilmente unas con otras, había una cultura común, una cultura europea, la gran cultura europea de ese periodo que estoy mencionando. Había casi una lengua común que era el francés, era el equivalente al inglés de hoy en día, era el lenguaje común, el lenguaje de la ecumene, por así decirlo, ¿vale? Mientras eso sucedía, mientras prosperaban las artes y las ciencias, mientras se desarrollaban revoluciones científicas tan importantes como son la que produjo Sigmund Freud con sus teorías del inconsciente, etc. O sea, una verdadera revolución en el campo de la psicología. En la sociología hubo también importantes personajes que fueron generando lo que podríamos llamar el ABC de las ciencias sociales, de las ciencias humanas. En física, bueno, está Albert Einstein en la teoría de la relatividad especial y luego general,
En matemática, Poincaré y otros grandes. ¿Qué otro más había? Hay un alemán, Gauss, un tremendo, un monstruo, el príncipe de las matemáticas se le llama hasta el día de hoy. Grandes desarrollos, para que hablamos del arte, la aparición de escuelas pictóricas como el impresionismo, en la escultura, Rodin, en fin. De ese mundo hay una pintura fantástica en este libro. Este libro, por si no alcanzan a leerlo, se llama Viaje, está en inglés, pero lo voy traduciendo. Viaje al abismo, los diarios del conde Harry Kessler entre 1880 y 1918. Este hombre, de la nobleza alemana, no una gran nobleza, pero nobleza, su madre creo que era de Irlanda, su padre era de la nobleza alemana, fue un hombre que se movió por todos los rincones de Europa, conoció todo el mundo. Si ustedes leen este libro, se ha hecho la contabilidad de la cantidad de nombres que aparecen de figuras importantes de la literatura, de la ciencia, de las artes de Europa, con todos los cuales tuvo contacto, con todos los cuales conversó, con todos los cuales se codeó Harry Kessler. Y, por lo tanto, estos diarios son los diarios de toda una época. No es simplemente la vida de Harry Kessler. Harry Kessler es el que cuenta, pero cuenta de lo demás, cuenta con fechas aquí. Con quién leyó, con quién se encontró, con quién almorzó, con quién desayunó, con todo el who y who más elevado de Europa, y ahí está esa Belle Époque. Pero al mismo tiempo, estimados amigos, estaban ocurriendo otras cosas, de las cuales les voy a contar después que me haga cargo del primer bloque publicitario de este programa. Suplemento Vito. Si usted quiere tener a sus mascotas contentas y sanas, y menos visitas al veterinario, que no deja de ser bastante salado, el suplemento Vito es la respuesta. Es un suplemento que usted le agrega a los pellets que le da a su mascota, una cucharadita, lo revuelve y todo eso, y ese suplemento le trae suplementos minerales, vitaminas, un montón de cosas que mantienen a sus mascotas en el mejor estado de salud. Suplemento Vito se encuentra en el sitio de ellos, que ustedes están viendo a mi derecha, izquierda en su pantalla, señora, señor, o en las mascoterías. Prácticamente en todas tienen el suplemento Vito. Continúo con Mr. Transfer, una empresa de transportes cuya casa matriz, o cuyo auto matriz, podríamos decir, se encuentra en Viña del Mar. Se dedica al transporte desde la zona costera de la quinta región, Valparaíso, Reñaca, Concón, Viña del Mar, etcétera, a Santiago, al aeropuerto principalmente, pero pueden haber otras destinaciones, depende de lo que usted necesite. Normalmente es el viaje al aeropuerto. Son vehículos cómodos, amplios, caben 6 personas, 6 viajeros, más el chofer, creo que 8 incluso. Son muy amplios, yo he estado en ellos, puedo tirar las piernas, yo soy bastante grande. Los choferes son profesionales, manejan con cuidado, no hay problema. Están a la hora justa que usted les pide. Si usted les pide que estén a las 3 de la mañana, 12 minutos y 50 segundos en la puerta de su casa, ahí va a estar el vehículo. Si usted les pide que esté a las 4 de la mañana de un día lunes o de un feriado a la puerta, a la salida del aeropuerto, que usted viene de vuelta a un viaje, ahí va a estar esperándolo. Han hecho ya muchísimos viajes, más de 1000 viajes, han sido muy exitosos por el excelente servicio y están a su disposición. mrtransfer.cl. Y termino el bloque con Oxibiota, el polvito que viene en un sobre, como un sobre de sopa. Usted lo mezcla en el agua, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con eso destruye los malos olores de raíz. Porque estas bacterias, ahí donde usted las virtió el líquido o vaporizó el líquido en una superficie, destruyen las bacterias anaeróbicas que producen la descomposición, que produce el mal olor. Van a la raíz del problema. Sin bacterias anaeróbicas no hay descomposición, sin descomposición no hay mal olor. Por algo se está usando en muchos restaurantes, casinos, casas como la mía, todas partes, súper eficiente. Bueno, había entonces un gran desarrollo en las ciencias, en las artes, en la cultura. Había paz. La gente que podía viajar, estamos hablando aquí de la élite, se sentían cómodas en cualquier parte de Europa. Aquí ustedes tienen a este Harry Kessler que en un momento dado está en Viena, en otro momento dado está en Berlín, en París, en Londres, conoce a gente en todas partes, se codea con escultores, con artistas, conoció a Stravinsky, conoció a Maurice Ravel, conoció a Nietzsche, todo, conoció a todo el mundo. Es el gran
biógrafo no de su vida, sino que de una época. Pero al mismo tiempo se estaban desarrollando procesos, como quien dice, las nubes de tormenta en el horizonte. Primero, esa hegemonía económica y comercial de Inglaterra estaba empezando a ser desafiada por Alemania, que estaba convirtiéndose en una tremenda potencia económica, estaba ya compitiendo con productos ingleses en todas partes y en muchas partes estaban ganando los productos alemanes. Alemania además tuvo la mala idea en un momento dado, el Kaiser Guillermo II, de querer desarrollar una flota, una fuerza naval, por lo menos cercana a la inglesa, y eso inició una carrera armamentista, tal como nosotros conocimos en el siglo XX, y hasta el día de hoy una carrera armamentista, todo el tiempo. Se están desarrollando nuevos sistemas de armamento, como lo llaman ahora. Fuera de eso tenemos el tema interno en cada una de estas sociedades, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Rusia, en todas partes. Habían tremendas presiones sociales por la industrialización que había llevado a masas de campesinos a las ciudades, a las fábricas, donde las jornadas de trabajo podían ser de 12, 16 horas al día, en condiciones que ustedes no las pueden imaginar. No había ninguna de las leyes de seguridad, de nada de las que existen ahora en forma estándar en una empresa. O sea, los accidentes laborales, el trabajo excesivo, los salarios muy bajos. Entonces había una masa proletaria que es la que conoció Marx, que yo creo que es lo que a Marx y Engels, que lo inspiraron a sus trabajos, llamémoslo científico por el momento, más bien profético. Había esa tensión. En Inglaterra eso se sumaba al tema del nacionalismo irlandés. Era un tema permanente, que ustedes ven que continuó durante todo el siglo XX. Había entonces, además, un sistema de alianzas que iba cerrando caminos para la paz. Iba cerrando caminos. Porque si usted es una nación independiente que no tiene alianza con nadie, lo que hagan un par de vecinos en una de esas y se agarran a los coscachos, usted se puede quedar, digamos, brazos cruzados. Pero si usted está aliado con uno de ellos, una alianza militar en el sentido, si un tercero te ataca a ti, yo voy a participar contigo, voy a declararle la guerra a eso y viceversa. Si me atacan a mí, tú participas conmigo en la defensa de lo mío. Entonces los sistemas de alianza significaban que cualquier estallido en un punto podía producir un incendio general. Había otros fenómenos que también son muy parecidos a los de ahora, en una escala distinta, por supuesto. Terrorismo. En esa época no era el Islam extremista, sino que eran los anarquistas que pensaban que cualquier orden social era nefasto y pensaban en su estupidez, porque no cabe otra palabra, que podían mejorar el mundo con violencia extrema. Y hubo un periodo en Europa, a finales del siglo XIX y principios del XX, en que hubo muchísimos atentados que causaron muerte de muchas personalidades. En España, 2 primeros ministros fueron asesinados. En Rusia, un emperador, me parece que es Alejandro III o Nicolás I, uno de ellos, Alejandro, lo asesinaron con un bombazo. En la misma Rusia asesinaron a Stolypin, un primer ministro del último zar, un hombre que quizás si hubiera vivido habría impedido la revolución, era un hombre que estaba haciendo reforma, era un hombre muy eficiente, lo mataron. Hubo muchos atentados en que no morían los dignatarios, pero moría la gente que estaba alrededor. Hubo un atentado en España contra el rey de España de esa época, que causó la muerte de 20 o 30 personas en la calle. El rey no le pasó nada, pero hubo todas esas víctimas. En Francia hubo muchísimos bombazos en que morían policías, civiles. Hubo alguien que tiró una vez una bomba en el Congreso, en el Parlamento francés. Había un ambiente de terrorismo. Hubo momentos en que en Francia, por ejemplo, la gente no se atrevía a salir a las calles, a lugares públicos, porque en lugares públicos podía estallar una bomba. Y no estamos hablando de bombas hechas con pólvora, ya se había inventado la dinamita. Y habían otros explosivos de alta velocidad de esa época, déjeme ver si me acuerdo los nombres, panclastita, balistita, trilita, etc. Entonces era muy devastador, era muy dañino esas bombas. Bueno,
¿Recuerdan ustedes que el atentado que causó la muerte del archiduque Franz Ferdinand y su esposa Sofía Chotek justamente en 1914? Estaba entonces el tema del terrorismo. Las tensiones internas políticas en Alemania, el Partido Socialdemócrata, completamente opuesto al régimen imperial, en manos además de un tipo bastante, digamos, bastante delirante como era Guillermo II, generaba una tensión tremenda. Muchas veces Guillermo II, el emperador, estaba tentado de dar un golpe de Estado interno y liquidar el parlamento alemán, del imperio alemán, que tenía el poder por lo menos de ver el tema del presupuesto. Una cosa fundamental. Bueno, ¿para qué sigo sumando los factores internos de tensión dentro de cada sociedad y de tensión entre las sociedades? Porque además todos estos países tenían disputas territoriales por su afán de tener colonias, de generar nuevos territorios para sus imperios. Entonces, por ejemplo, Francia e Inglaterra en algún momento, finales del siglo XIX, se acercaron a una confrontación militar por un tema en África. Un evento el evento Fashoda, que se llama por una localidad donde llegaron unas tropas francesas que trataron de generar ahí una soberanía francesa en esa zona, y luego llegó un destacamento mucho más grande inglés. Hubo una situación conflictiva que no llegó a la guerra, pero había muchas de esas. Hubo muchas alarmas políticas ya entrado el siglo XX, antes de 1914, que lograron solucionarse en la hora 25 por temas coloniales. En Marruecos, por ejemplo, que Francia se apoderó de eso y los alemanes se sintieron desplazados. Bueno, en fin, habían un montón de nubes tormentosas que avanzaban y en alguna parte precisamente este amigo Harry Kessler, un tipo muy inteligente, muy observador, que estuvo, como les digo, en todas, hace mención, no me acuerdo, bueno, más o menos cerca del final, de cómo se sentía que algo estaba por reventar. Para más remate, estimado amigo, y con esto termino con estos factores previos, había no solo militares, sino que muchos civiles que pensaban que la guerra era buena, que era bueno que de vez en cuando las naciones entraran en guerra para no caer en la decadencia interna, moral, hasta física, que la guerra era como un proceso higiénico. Se creía mucho en lo que se llama el darwinismo social, o sea, las sociedades, sin entender realmente lo que escribió Charles Darwin, creían que las sociedades estaban en una lucha permanente, lo cual es cierto, por recursos, y que entonces en esta competencia los más fuertes se imponían a los más débiles y que eso era sano, natural. No sé si sano o natural, pero es lo que ocurre efectivamente. En eso es cierto. Pero no era simplemente una observación científica que estaban haciendo acerca de cómo ocurren las cosas, sino que había una postura, llamémoslo ideológica. O sea, se quería que hubiera esa limpieza. Había un movimiento pacifista que fue bastante popular en Francia, especialmente en Estados Unidos, que era otra de estas potencias que al crecer estaban disminuyendo el papel de Inglaterra. Cero casi en Alemania, donde imperaba una cultura militarista. Cero en Rusia, donde no imperaba ninguna cultura. La élite nomás era la que manejaba todo, las masas campesinas no tenían idea de nada. Y esos factores, entrecruzándose unos con otros, fueron preparando un clima, estimados amigos. Mientras tanto, fíjense ustedes, algo muy parecido a lo que ocurre ahora. Se escribieron novelas en que se anunciaba una guerra entre Inglaterra y Alemania. Hubo varias novelas. Si ustedes revisan Amazon ahora, la parte del libro, se van a encontrar con que yo he leído como 2 de esas. Algunas son bastante entretenidas, otras no están muy bien escritas, pero lo interesante es esto. Si ustedes van a Amazon van a encontrar un número importante de novelas, obras de ficción, donde se habla para el próximo año o para 10 años más de una guerra entre Estados Unidos y China. En ese periodo, en las primeras décadas del siglo XX, habían novelas que describían una invasión
alemana a Inglaterra, por ejemplo. Y habían otras que escribían una guerra entre Francia y Alemania, así. Había toda una literatura, con los literatos a veces tienen buena mirada para adelante, sienten, olfatean las cosas que vienen. Al mismo tiempo, tal como hoy, está repleto de gente que usted tiene que haber visto, leído, escuchado más de una vez decir, es imposible una guerra nuclear porque nos matamos todos, nos morimos todos, así que no va a ocurrir. Bueno, les voy a contar que en estos años previos a la Primera Guerra Mundial se escribieron libros donde se decía que era imposible una guerra mundial o una guerra de cualquier clase, que las guerras se habían convertido en piezas de museo, porque las economías estaban tan entrelazadas que significaba una quiebra para todos a la semana, que las armas estaban tan desarrolladas que no iba a sobrevivir nadie a la primera semana del enfrentamiento. Hubo dos grandes obras que se escribieron sobre eso. Una de un autor ruso, cuyo nombre en este momento no recuerdo, un libro larguísimo, varios volúmenes, con toda clase de argumentos económicos acerca de por qué era imposible una guerra, o si llegaba a iniciarse duraría unos pocos días. Y luego tenemos el famoso libro La gran ilusión de Norman Angels, un señor que dijo que la idea de que las guerras podían servir para ganar algo era una ilusión, una gran ilusión, y demostró racionalmente que nadie ganaba nada. O sea que incluso el vencedor, que lo que ganaba con vencer, estaba destruyendo a sus propios, al destruir a su adversario, estaba destruyendo mercados para su propia industria, se estaba quedando, digamos, con los pocos despojos que pudiera obtener así en el saqueo inicial, y después ¿qué? Y además también iba a sufrir enormes pérdidas, iba a ser muy costoso, que no era buen negocio. Por lo tanto, miren ustedes, por lo tanto no podían haber guerra. ¿En qué se equivocaron estas dos personas? Y voy a algo más allá de simplemente decir, bueno, se equivocaron porque hubo guerra. ¿En qué se equivocaron desde el punto de vista teórico? Se equivocaron desde el punto de vista teórico por el hecho de pensar, asumir axiomáticamente que la guerra es una acción racional dirigida a obtener una ganancia. Desde ese punto de vista, efectivamente, no hay ninguna guerra que dé ninguna ganancia. O no muchas guerras. Producen resultados, pero no necesariamente ganancias. Pero resulta que las guerras no siempre, y de hecho rara vez, sobre todo ahora, parten por un cálculo comercial. Hagámosle la guerra a estos fulanos, les ganamos y vamos a ser más ricos. Las guerras parten por razones emocionales, por miedo, por honor, por temor, a que si dejamos que el otro siga creciendo militarmente y económicamente nos va a convertir en vasallos. Todo esto ya lo vio hace miles de años Tucídides, el historiador griego que escribió sobre la guerra del Peloponeso. Y en alguna parte de ese libro habla de las causas de la guerra y menciona precisamente estos factores. El miedo al otro. De ahí viene el concepto de guerra preventiva. Hagámosle la guerra ahora antes de que sean demasiado fuertes y ya no podamos enfrentarlo. El sentimiento del honor o de que el otro nos puede hacer daño. O sea, no se hace la guerra por un cálculo para obtener un beneficio, sino que se hace la guerra para evitar un perjuicio, que son cosas muy distintas. Si ahora la guerra, porque ya estamos en cierto sentido en una tercera guerra mundial, con algunas partes en forma cinética como entre Rusia y Ucrania, en otras partes de otras maneras, pero guerra. Vean ustedes los rusos cómo están metiéndose en todo, rompiendo cables de comunicación, de internet, espiando, o sea, miles de fenómenos. Si ustedes siguen estos detalles en internet, no en las noticias chilenas, van a ver, digamos, que ya en cierto sentido estamos en una guerra mundial. Bueno, se teme que el otro vaya a atacar. Entonces ataquemos primero. Peguemos el primer puñete. Se teme que el otro, si se le deja en paz, va a terminar conquistando todos los mercados y nuestra economía se va a achicar y vamos a quedar reducidos a la nada. Se teme que el otro empiece a imponer su cultura, sus gustos, hasta su idioma al resto del mundo. Hay un sentimiento que no es solamente de las personas, de las naciones, que es muy importante, el sentimiento de lo que podríamos llamar el prestigio, el honor. ¿Cómo vamos a dejar que nos atropellen?
¿Cómo vamos a dejar que nos hagan tal o cual cosa? Vean ustedes lo que pasó ahora con la toma de este petrolero que blandió una bandera rusa, cosa que ocurrió hace unos 3 días o algo así. Vean ustedes las reacciones de los blogueros, o sea, de los ciudadanos más o menos comunes y corrientes de Rusia, poco menos que pidiendo la guerra mundial, porque están humillando a Rusia, o sea, que hay un tema de honor, un tema emocional. La guerra rara vez es una cuestión meramente racional. Quizás en el pasado remoto sí, porque la vida económica se basaba básicamente en la agricultura, y por lo tanto ganarle al otro y quitarle tierra, digamos, tenía sentido económico. Hasta cierto punto. Ahora no. Ahora no, son otras consideraciones, pero sobre todo son consideraciones de temor al futuro. Por ejemplo, los rusos temen las invasiones que vengan de Occidente. Históricamente han sufrido invasiones los caballeros teutónicos, los caballeros de no sé qué cosa, los alemanes en su momento. Entonces, ustedes ven la geografía, ven el mapa, y hacia el oeste no hay ninguna barrera natural importante que separe a Rusia, la parte del oeste de Rusia, del resto de Europa. Son puras planicies. No hay ninguna cadena montañosa, ningún río de enorme magnitud que impida, digamos, los ataques a Rusia y eso. Entonces ellos quieren asegurarse, quieren territorios que les permitan una mejor defensa. Esos son los factores que están detrás de la guerra, no simplemente un cálculo económico frío como lo veía en Engel y este otro caballero. A ver si me acuerdo del nombre un poco más adelante. Era ruso. Eso sí me acuerdo. Era un industrialista ruso, un hombre muy rico, judío ruso, pero no me acuerdo el nombre en este momento. Antes de continuar, amigos, permítanme recordarles algunos de los sponsors de este programa. El arquitecto Diego Sándor. Amigos, si usted va a construir o remodelar en el sur, en la región de los lagos, en la región de los ríos, por ahí, póngase en contacto con Diego Sándor en las direcciones que usted ven a mi derecha. ¿Para qué le hablo más? De cómo construye, de cómo diseña, de cómo entrega el trabajo con una inspección del diaria, o sea, más que inspección, está todo el día en la obra. No se dedica a varias obras al mismo tiempo, se dedica a una. No camina y masca chicle al mismo tiempo, se concentra en una cosa. Diego Sándor, arquitecto diegosandor.com es su dirección en internet, pero hay teléfonos, también hay otras maneras de contactarlo. Continúo con MKI.cl. Esta es una empresa de marketing industrial. Si usted quiere vender sus productos, ser exitoso, que le compren sus productos, no le basta poner avisos. Tiene que tomar otras acciones de marketing y eso es lo que hace MKI.cl. No se quede de brazos cruzados, amigo. Hoy en día, quedarse de brazos cruzados es como esa vieja frase del camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Bueno, aquí ni siquiera hay que dormir. Pestañear y ya se lo lleva la corriente. Amigos, mki.cl. Y termino con rosabergamota.cl, una empresa chilena pequeñita, pero muy amorosa, que produce cosméticos, objetos, artículos de tocador con puros productos naturales. El champú que uso yo, productos naturales, muy rico champú. El acondicionador para los que usan acondicionador después de lavarse el pelo, productos naturales. Fragancias, lavanda, bergamota, no me acuerdo todas pero un montón de fragancias que las tenemos acá también, que son muy ricas. Cremas para el cuerpo, muy agradable. Rolón. O sea, de todo, estimados amigos. ¿Dónde se ubican, dónde se compran esas mercancías? Usted puede entrar al sitio rosabergamota.cl o puede ir a las farmacias de la cadena NOF y ahí están, no sé si todos, pero varios de estos productos. Yo recomiendo particularmente el champú. Todos nos lavamos el pelo cada 2, 3, 4 días, cuando mucho, ¿no verdad? Así que es un producto que se usa muy, muy seguido y son muy ricos. El champú que tienen es realmente exquisito. Bien. Tenía por aquí las cosas más anotadas, pero creo que ya he hecho el punto. He hecho el punto, estimados amigos, en el sentido de lo parecido que son estos periodos. Novelas sobre la guerra que venía en esa época como ahora. En esa época libros que decían que la guerra era imposible. Lo divertido es que el libro de Engel, que creo que es el que se llama La Gran Ilusión, o puede ser tener otro título y el de La Gran Ilusión es del otro caballero que no me acuerdo el nombre. Da lo mismo. Estas cosas ustedes las van a encontrar en un libro que les voy a mostrar.
El señor Engels escribió su libro y lo publicó un año antes que estallara la guerra. Hay que tener cuidado cuando se hacen predicciones, ¿eh? Mire que a la historia le gusta hacer bromas pesadas. Bueno, son tiempos muy parecidos y por razones similares. Un orden mundial se resquebraja. Inglaterra ya no podía imperar ni con su comercio, ni con su marina, ni con nada. Estaban creciendo otros poderes, estaba creciendo Rusia. Muy rápido, se estaba industrializando muy rápido. Estaba creciendo también muy rápido Estados Unidos. Estaba creciendo Alemania. Francia no tanto. Francia era un país más que estaba relativamente estancado demográficamente. Siempre ha sido un país que produce pocos hijos. Las familias francesas no son amigas no son muy numerosas. Pero en fin, estaban progresando, había industria francesa y había muchos desarrollos tecnológicos. Francia tiene grandes científicos, matemáticos y habían muchas ideas, pero industrialmente estaba detrás de Alemania. Pero en todo caso, el mundo estaban cambiando las correlaciones de fuerza militar y económica, y eso es lo que produce los resquebrajamientos del orden mundial. O sea, se rompen las condiciones de existencia de una cierta concatenación y se rompe todo, se desintegra todo. Se inicia entonces un conflicto que toma múltiples formas económicas, militares, etc. Y luego, después de un tiempo en que se miden las fuerzas, se produce un nuevo orden. Y estamos en la fase de destrucción del orden mundial que se implantó en el mundo. Algunos dirían después de la Segunda Guerra Mundial. Y luego una variante de ese orden mundial después de la caída del muro de Berlín, o sea, después de la caída del Imperio Soviético. Duró poco, sí. Los ritmos históricos se están acelerando porque la vida económica, militar se está acelerando. Los cambios son mucho más rápidos. Si ustedes examinan la historia de la humanidad en su conjunto, van a ver que a lo largo de milenios las cosas eran iguales. No habían cambios tecnológicos o muy breves o leves o mínimos o locales. Entonces pasaban las generaciones y se vivía igual. Pero ahora es exactamente al revés. A cada momento aparecen nuevas tecnologías que muy rápido además se instalan en el mundo, se incrustan en el sistema económico y militar y cambian las cosas. Miren lo que está pasando en la guerra ruso-ucraniana con el desarrollo de la tecnología del dron. Cambió la guerra completamente el dron. En su momento fue el tanque. Antes del tanque fue el Drinov, o el Drenov, que nosotros llamamos el acorazado. Después llegaron los portaaviones, los aviones. Ahora es el dron. Y muy rápido, cada vez más rápido aparecen nuevos desarrollos tecnológicos que cambian las cosas y por eso los órdenes mundiales duran mucho menos ahora. ¿Cuánto duró el Imperio Romano? Siglos de siglos de siglos. ¿Cuánto duró el Imperio Británico? Menos, mucho menos. Mucho menos. Si le ponemos una fecha de inicio al Imperio Británico, tendría que ser más o menos mitad del siglo XVIII. Y en 1950, en 2 siglos, ya se acabó el Imperio Británico. El Imperio Romano duró muchísimo más. Muchísimo más. El Imperio de Carlos V también duró más, pero menos que el Imperio Romano. Todo va más rápido. Los desarrollos tecnológicos lo determinan. Las poblaciones cada vez mayores, porque cada vez hay más población en el mundo. Todos esos elementos hacen que los órdenes mundiales sean mucho más frágiles y estamos viendo el derrumbe de uno. Entonces, y aquí viene la parte que me atemoriza a mí y yo creo que atemoriza a todo el mundo. Bueno, si nos parecemos a la Belle Époque en su fase terminal por el desarrollo de todos estos procesos que les mencioné y terminó finalmente con un gran bang en la Primera Guerra Mundial, no nos va a suceder lo mismo a nosotros, que vamos a terminar con un gran bang termonuclear. Yo creo que la probabilidad de una guerra nuclear ha aumentado significativamente. Parcial o total. Parcial significa que después de los primeros ciudades que se pulverizan mutuamente, deciden, digamos, un cese del fuego porque ya es invivible. Total significa que la cosa sigue hasta que agotan su munición y no queda títere con cabeza. Y el resto del mundo que no ha sufrido impactos, nosotros no creo que sufriéramos ningún impacto, pero digamos directo,
No veo para qué iban a gastar munición en nosotros. Pero el mundo se acaba, de todas maneras, tal como lo conocemos. Imagínense la contaminación radioactiva con las explosiones no de 10 o de 100, sino que de miles de bombas atómicas. Imaginen el fin del comercio mundial, el fin de muchas cosas. El cambio climático ahí sería brutal, vendría un gran invierno, se acaba la producción agrícola. O sea, sería un desastre, un apocalipsis. Yo mencioné ayer, en el programa de ayer, de que el mundo está enfrentando un dilema que o nos vamos a la cresta literalmente por este camino bélico escalando, o entramos a una fase de prosperidad como nunca antes conoció la humanidad, de prosperidad y de paz, digamos, paz relativa por lo menos. Gracias a las nuevas tecnologías que están prometiendo cosas increíbles. Nuestros nietos, si es que no hay guerra nuclear, van a poder vivir 150 años probablemente, tranquilamente. Van a tener... o sea, la vida va a ser completamente distinta. Va a ser una especie de paraíso. Tal como lo que ahora vivimos, los seres humanos que estamos instalados ahora, comparado a cómo vivían incluso los reyes en la Edad Media, vivimos en el paraíso. Tenemos cosas inimaginables. Tenemos una salud, una alimentación, medios de comunicación inimaginables. Vivimos en el paraíso comparados con la gente de la Edad Media. Lo mismo va a ocurrir en 50 años más o menos con nuestros descendientes, comparados con nosotros. No sé si va a ser tanta la diferencia, pero va a ser muy grande. Y va a ser un mundo más próspero, más tranquilo, más estable. Siempre y cuando en este dilema en que nos encontramos ahora, en esta bifurcación, no se siga el camino que siguió Europa en 1914. ¿Servirá de algo saber lo que pasó en ese periodo de la Belle Époque y su final catastrófico en 1914? ¿O ocurrirá lo que dice Hegel en alguno de sus libros: la única lección que enseña la historia es que nadie aprende las lecciones de la historia? Y yo creo que eso es cierto, porque aprender una lección significa usar la razón. Y como dije al principio, o hace un rato, en los libros que se hablaba de que no podía haber guerra en esa época de la Primera Guerra Mundial, estaban partiendo la base que la guerra es una acción racional, cuando en el fondo responde a otras causas principalmente. Y por eso se desatan, a pesar de que causa desastres para todos los bandos. Para todos los bandos. Bueno, y antes de irme les voy a mostrar los libros. Ya se los mostré. Viaje al abismo, Journey to the Abyss, los diarios del conde Harry Kessler, 1880-1918. Este libro, The Lost History of 1914, reconsiderando el año cuando la guerra empezó, de Jack Beatty. Aquí está puesta con mucha énfasis los problemas que vivían todas las sociedades que eventualmente entraron en guerra y cómo, si esos problemas se hubieran desarrollado un poquito distinto, las sociedades, tanto Alemania, Inglaterra, Francia, no habrían podido entrar en guerra porque habrían estado enredadas en sus propias cuestiones, en sus propios asuntos, en sus propios conflictos internos. Luego les recomiendo este maravilloso libro de Barbara Tuchman, que seguramente tiene otra portada, otra edición, pero el mismo libro, La Torre del Orgullo. Ese es el mundo previo a la Primera Guerra Mundial en todos sus aspectos, un libro fantástico. Este es el que más recomiendo. Luego este otro también de Barbara Tuchman, ya estamos en los prolegómenos de la guerra, los cañones de agosto. La guerra empezó en agosto del año 14. Ahí están los franceses con su famoso 75, el 75, era un cañón muy famoso de los franceses de tiro rápido. Este libro y uno que estoy releyendo ahora, que voy en la mitad, como ustedes pueden ver, La guerra que terminó con la paz, de una gran historiadora, Margaret Macmillan. Un muy buen libro donde está todo el prólogo, todas las situaciones que yo les he contado, están aquí muy bien expuestas y con mucho más detalle, por supuesto. Aquí ustedes están viendo una foto de Guillermo II, me parece que, y Winston Churchill cuando era joven. Era bastante distinto a como lo vemos nosotros en las fotos actuales. Y esos son los libros que les recomiendo. Hay muchísimos más, pero yo no los he leído todos. Tengo otros en Kindle, así que no se los puedo mostrar. Uno de A.J.P. Taylor, que se llama Guerra por cronograma. Interesante libro. Hay muchos libros. Se han escrito miles de libros sobre la Primera Guerra Mundial, pero lo interesante son los lapsos previos.
a la Primera Guerra Mundial, cómo se fue. Y Macmillan explica muy bien, tiene un modelo, una manera de pensar muy interesante, dice, es como salir a un camino, a caminar por el campo, y uno empieza a tomar decisiones, me voy por este camino en vez de este otro, y poco a poco se van estrechando las elecciones, las opciones, hasta que se llega a una situación en la que hay solo un camino, y en este caso es en la guerra. Bueno, eso sería todo, amigos. Para mañana domingo no tengo la más mínima idea que les voy a ofrecer, pero como de costumbre buscaré algo que sea entretenido, como mínimo eso. Muchas gracias, nos estamos viendo. Chao.